Hola y bienvenidos a este segundo video de esta pequeña serie de videos que estamos desarrollando para terminar de cerrar con todo este conocimiento sobre SQL Server y un poco de lo que es las funciones básicas de SQL. Entonces seguimos con el ejemplo que les comentaba en el video anterior, que era el ejemplo de la creación de una base de datos con varias o muchas tablas, las cuales nosotros vamos a ir llenando con archivos de tipo CSV que nosotros ya tenemos en nuestro caso en nuestro equipo. Esto lo digo pues para que, y repito, esto lo hacemos para que ustedes sepan más o menos cómo se hace este proceso, sepan que esto se puede hacer de entrada y que es algo que normalmente va a ser necesario o va a ocurrir en la práctica, ¿no? Que nosotros vamos a topar con que vamos a necesitar hacer ingesta de datos desde archivos tipo CSV o archivos Excel para una base de datos que estemos nosotros gestionando y nada más. Eso. Entonces, vean que creo que en este punto ya ustedes ya se habrán percatado que estoy hablando de algunas tablas y bases que suenan muy familiares, y esto es porque esto es parte de lo que se dejó como trabajo de tipo investigativo del módulo, ¿no? Entonces, si se recuerdan, por aquí lo tengo abierto para que lo podamos ver. Esto era parte de la evaluación donde se pedía como desafío hacer algunas cositas. Entonces, aparte de explicar muchas cosas, vamos a ir viendo cómo se pudo haber resuelto o una forma de resolver esto, ¿no? Entonces, en este caso, ¿se acuerdan, por ejemplo, que el primer desafío decía que utilizáramos la tabla Sales Order Header y Sales Territory para poder calcular cuántas transacciones y montos totales mensuales se hacían por cada uno de los territorios? Esto en base al estatus, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a ver cómo más o menos se pudiese, o una forma de resolver esto. Ahora, antes de ponernos a ver esto, que yo sé que es interesante, y ya veremos cómo veremos al menos dos formas de hacerlo. Lo que sí vamos a ver es pues cómo se llenan estas tablas, porque antes de ponernos a hacer una consulta que nos permita resolver esta pregunta o este problema o este desafío que está ahí, primero necesitamos tener la información dentro de las tablas y dentro de nuestra base de datos. Entonces vamos a ver que lo que hay que hacer como primer paso es hacer esa ingesta de datos, y vamos a ver cómo se hace, y para ello pues vamos a hablar un poquito así rapidito sobre esta pequeña función, que es una función muy interesante, que además es una función propia de el Transact SQL, que no es otra cosa más que la versión de SQL que utiliza SQL Server y todo el ecosistema de Microsoft que se mueve por medio de SQL. Entonces, esto va a cambiar definitivamente si nosotros no estamos trabajando en SQL Server. O sea, si nosotros estamos en otro sistema gestor de bases de datos, aunque utilice SQL, muy probablemente bulk insert no va a funcionar. Entonces, aclaro eso porque es importante, ¿no? Entonces, lo primero es indicarle, en nuestro caso a SQL, que se conecte a nuestra base de datos. En este caso, pues este script no está conectado, lo vamos a conectar. Y aquí le decimos conéctate a nuestra base de datos. En este caso es la base de datos prueba. Entonces vamos a ver y voy a explicar con el caso de estas dos tablas. El proceso para poder hacer la ingesta del resto de tablas es exactamente el mismo. Básicamente sería copiar y pegar este pedacito de código y cambiar obviamente los parámetros de cada una de las tablas. Es decir, cambiaríamos el nombre y para el caso de donde vamos a guardar, y por supuesto la dirección o la ubicación del archivo dentro de nuestro equipo. Entonces, primero pues aclaremos un poco de qué trata bulk insert. Todo esto
todo esto que voy a comentar ustedes lo pueden profundizar perfectamente yendo a la documentación de Microsoft sobre Transact SQL o sobre SQL Server. Y ustedes busquen las funciones y ahí van a aparecer. Entonces hablemos, pero pues, así rapidito, contextualizando, ¿qué hace bulk insert? Bueno, bulk insert como tal, cuando hablamos bulk insert, es una función de SQL Server que básicamente lo que me permite es hacer ingesta de datos. Es decir, yo tengo mi base de datos y bulk insert me permite ir rastrear archivos que contienen datos y hacer ese load de esos datos o ese cargado de esos datos a mi base de datos. Tiene algunas cuestiones, pero en específico bulk insert se especializa para poder hacerlo desde archivos. O sea, si yo quiero hacer una ingesta de otra fuente, por ejemplo, otra base de datos o un servidor o un sitio web, etcétera, ¿no? Dependerá de dónde esté ubicado. Bulk insert probablemente no funcione, ¿no? La especialidad de bulk insert es para archivos de tipo texto o de tipo CSV. En general ese es como sus dos especialidades. Y nada más, pues es, digamos que puedo decir poco más, poco menos, pero en general pues eso es, o sea, es una función que me permite cargar a mi base de datos información o datos desde archivos tipo CSV o desde archivos tipo texto. Y bueno, aquí ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo, si mis archivos están en tipo Excel, por ejemplo? No me va a funcionar bulk insert. Habrá que buscar entonces una función para hacer el cargado desde archivos tipo Excel. O simplemente convertir nuestro archivo Excel o nuestra tabla o nuestra hoja de cálculo, nuestra tabla que está en esa hoja de cálculo, convertirla a un archivo tipo CSV, que tampoco es complicado, por ejemplo, ¿no? Ahí hay opciones, pero sigamos con esto. Entonces, básicamente la estructura de la función es esta. Aquí ya vamos a ir explicando paso a paso. Bueno, lo primero que hay que hacer es definir la tabla donde yo voy a guardar esta información. Aquí es importante, y eso lo mencionaba en el video anterior, ¿no? Antes de ponernos a hacer ingesta, debemos de tener creada nuestra base de datos y por lo tanto también creadas las distintas tablas. Estas tablas deben de corresponderse con la información que yo tengo en mi archivo CSV. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, yo no puedo venir y hacer ingesta de un CSV así nomás a cualquier tabla, por ejemplo, si no coinciden el número de campos o el número de columnas. Pues imagínense que yo quiero hacer ingesta de un CSV que tiene 20 campos o 20 columnas en una base de datos que solo tiene, en una tabla, perdón, en mi base de datos que solo tiene 5 columnas. O sea, eso no va a funcionar, me va a dar error. Eso, primero, ¿no? Muy importante. Luego, nos pregunta de dónde vamos a extraer o de dónde vamos a llenar esa información con el from. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer es indicar, esto puede ser entre comillas simples o comillas dobles, vamos a indicar la ubicación de nuestro archivo. En este caso, pues la ubicación del archivo CSV, yo lo tengo en mi escritorio, por ejemplo, dentro de la carpeta exam CSV data. Y luego aquí hay que hacer dentro de esta pequeña sentencia with, lo que indicamos es los parámetros para hacer esa ingesta. Lo primero es el formato, es decir, qué tipo de archivo estoy trabajando. En este caso, como les decía, vamos a tener dos tipos de archivos, los que nos va a reconocer este bulk insert. En este caso serían archivos de texto o archivos CSV. Para nuestro ejemplo, nosotros tenemos archivos tipo CSV. Y luego nos pregunta dónde está la primera fila. Esto es importante porque en general nuestros archivos CSV
Si no los hemos visto, ya vamos a abrir uno con bloc de notas, pero veremos que son archivos que guardan las tablas con una estructura donde se van guardando por cada una de las filas, y cada uno de los campos se va separando, ya sea por punto y coma o por coma. Entonces eso permite que básicamente los archivos no guardan formatos, sino que guardan data de manera plana, por eso se les llama archivos planos. Esto hace que los archivos sean menos pesados también, sean un poco más fáciles de ingestar, a diferencia de una hoja de cálculo de Excel que ya tiene formatos predefinidos y guarda cierta información sobre esa data, mientras que el archivo CSV no guarda absolutamente nada en términos de formatos ni nada de eso. O sea, ya dependerá del intérprete o la aplicación o el programa que estemos ocupando para abrir ese CSV. Será ese programa el que le dé formato a esa información dependiendo de los parámetros que nosotros le indiquemos, pues. Entonces, en general, la primera fila del CSV lleva los nombres de los campos. Por eso nosotros indicamos que comience a tomar la data a partir de la fila 2. Luego nos pregunta cuál es el determinador de campo. Es lo que les mencionaba. ¿A qué separador se utiliza para separar los campos? Los archivos CSV en general utilizan el punto y coma o simplemente la coma. Y eso es importante. Hay que abrir ese archivo CSV, explorarlo y detectar esta información. No solo es de ir e ingestar, porque pues luego nos puede pasar de que nos equivoquemos con el separador, por ejemplo, o cualquier cosa, y luego no se esté cargando bien la información. Y luego pregunta cuál es el objeto o el símbolo que termina las filas. Es decir, a partir de donde yo digo aquí tengo una fila, comienza la siguiente. En este caso es con el espacio. El espacio nos permite decir que una fila ha terminado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo sé todo esto? Y es lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer acá, déjenme ver, es ir y explorar cada uno de esos archivos. Y entonces yo tengo que abrir esos. Por ejemplo, yo tengo Sales Order. Y lo que yo hago aquí es abrirlo. Lo vamos a abrir en un bloc de notas para que se pueda ver de manera más sencilla. Y esto es lo que les explico, ¿no? Entonces nosotros tenemos cada uno de los campos en la primera fila. Entonces vean la forma en que se almacena la información en un CSV. O sea, esto también es importante hablarlo. Normalmente no se habla tanto, pero... Y pues hay muchísima información sobre esto en internet. Entonces por eso es que este tipo de archivos son muy populares para hacer el almacenamiento de grandes volúmenes de información. Porque se almacena de manera plana y yo puedo aquí almacenar una cantidad enorme de campos. Por ejemplo, aquí nada más tenemos una cantidad enorme de campos. No son 1, ni 2, ni 3, son muchísimos. Y esto no tiene formato. Al final será el programa donde yo abra ese CSV el que le va a definir el formato. En este caso, la base de datos le va a dar formato porque yo a la tabla que creé ya le dije qué formato meterle. Y nada más, ¿no? Entonces, con eso y ya nosotros podemos hacer la ingesta de esta información. Y simplemente lo corremos. Y listo. Y vemos que se va a tardar un poquito. Aquí ya... Y listo. Si ven, aquí acaba de hacer la ingesta de 31.000 filas. Y listo. Entonces básicamente aquí yo lo que tengo que hacer es repetir este proceso una y otra vez para cada una de las tablas e ir viendo cómo se va guardando esta información. Vamos a explorar esas tablas en el próximo video y vamos a intentar recrear y resolver ese desafío que habíamos planteado para para la evaluación del módulo. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo video.